Buenas noches, venimos a través de este medio a contactarnos y el propósito es adorar a nuestro Dios. Como pueblo de Él nos ocupa esto, adorar a nuestro Dios y ver a través de su palabra qué es lo que Él tiene para nosotros. Y en esta oportunidad vamos a ver acerca de la vida piadosa. ¿Cómo es que nosotros podemos vivir piadosamente en relación a nuestro prójimo? En relación a las personas que están cerca a nosotros, conocidos o no conocidos. De tal manera que la persona vea que en nosotros habita el Espíritu de Dios, habita Dios, obra Dios, transformando nuestra vida, ciertamente, primero transformando nuestra mente y después llevándonos a acciones que puedan evidenciar esa transformación interna. ¿Cómo vivir piadosamente en un mundo contrario a Dios? Cuando vemos un texto en 2 Timoteo 2:13, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Queremos vivir conforme a los principios, conforme a la verdad divina, en un mundo que es contradictorio. Eso muchas veces nos va a ocasionar, como dice la palabra, persecución, nos va a contrariarnos, ¿sí? Y nos es difícil vivir una vida así. Pero el Señor dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿sí? De por cierto está la persecución. Pero lo más grato para nosotros es que Dios está con nosotros para fortalecernos, para consolarnos, para obrar en nuestra mente en los momentos oportunos. Bien, tengamos un tiempo de oración para continuar. Oramos. Padre amado, te damos gracias por este tiempo en que nuestra alma puede acercarse a ti, nuestro espíritu puede llegar a tu presencia, regocijarse, podemos alabarte, podemos adorarte, engrandecer tu nombre y que tú seas, Señor, reverenciado por tu pueblo a los ojos de aquellos que no lo son. Tú puedas ser conocido, tú puedas ser proclamado. Cristo Jesús ha de ser conocido. El Evangelio de Jesús sea predicado, sea escuchado y que las personas tomen decisiones dispuestos a seguir a Jesucristo. Gracias te damos, Padre. Y tu Espíritu sea, Señor, quien obre en nuestro interior de tal manera que te honremos con las decisiones que tomemos. Gracias, Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, decíamos de un texto en 2 Timoteo 3:12. Pero también queremos ver otro texto que nos habla de una vida de piedad, ¿sí? Dice, puesto que todas estas cosas, nos dice 2 Pedro 3:11-17, lo encontramos ahí, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos
y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. En Pedro nos habla de estas cosas. Dice de vivir santa y piadosamente, como una manera de vivir, como un estilo de vida, como algo que practicamos continuamente o nos esforzamos en practicar. Dice, el saber que el Señor Jesucristo viene, ¿no?, debe llevarnos a eso, no a relajarnos, no a despreocuparnos, mostrar en nuestra vida, en nuestro quehacer diario, ya sea la oficina, ya sea una fábrica, una tienda, un mercado, donde estemos, en el barrio, en nuestra familia, dice, mostrar que Dios habita en nosotros. A través de nuestras acciones, mostrar que somos hijos de Dios, que Cristo Jesús ha venido a transformar nuestra vida, que Él nos ha perdonado, que somos libres de condenación y podemos hablar tanto de los beneficios recibidos por Jesucristo que han de ser mostrados a un mundo que no lo conoce. ¿Sí? Dice, esperamos. Y entonces dice, ese esperar, dice que hay que procurar con diligencia, con cuidado. Una de las cosas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo es que tenga cuidado de la doctrina y de él mismo. Porque a veces cuidamos la doctrina, transmitimos la doctrina, estudiamos, interpretamos, ¿sí?, lo conocemos, pero otra cosa es vivirla, ¿sí? Otra cosa es tener cuidado. ¿Dónde? ¿Con quiénes estamos? Y a veces nos exponemos. Entonces hay que tener cuidado de nosotros también. Y dice que es algo que conocemos de antemano. Sabemos lo que viene en el futuro. Entonces, no es algo que nos tome por sorpresa que el Señor Jesús viene, que le rendiremos cuenta a Él, que Él nos recompensará. Es algo que sabemos. Algo que sabemos es que las personas sin Cristo van a la condenación eterna. Y ahí están aquellas personas que conocemos, que son nuestras amistades, que son nuestros vecinos, que son familiares nuestros, que pueden y se van a ir a la condenación si no aceptan a Jesucristo. Conocemos eso de antemano ya por la palabra de Dios. Y también hay que guardarse porque hay personas que tienen la intención de hacer caer al justo, de paralizar al justo, de que la palabra no vaya más allá, de que nuestras acciones no sean agradables a Dios y podemos caer de nuestra firmeza, ¿sí? Podemos ser influenciados por este mundo. Entonces hay que tener cuidado, hay que vivir piadosamente, ¿sí? Hay que vivir conforme a la verdad divina, conforme a los principios que Dios ha establecido en su palabra. Cuando hablamos de ser piadosos con la gente, hemos visto ya nuestra piedad en relación a Dios, como dice adorarle, ¿sí?
reconocerlo en nuestra vida, cumplir su palabra, obedecerle, ¿no? Guardar su palabra en nuestro corazón o en nuestra mente, grabarlo ahí, como dice, como si fuesen tablas de piedra, ¿sí? Recordarlo. Y eso es bueno, pero también es bueno, como dice la palabra del Señor, amar a nuestro prójimo, ser piadosos en relación a nuestro prójimo. Entonces hablamos de la piedad como la compasión, ¿sí? ¿Qué nos mueve hacia ellos? ¿Qué sentimos en nuestro interior? ¿O somos indiferentes a lo que les suceda a ellos? Somos indiferentes a la salvación de ellos, somos indiferentes al sufrimiento de ellos, somos indiferentes a la ignorancia que tienen de la palabra de Dios, somos indiferentes al sufrimiento a causa de estas cosas en el prójimo. También nos habla de la clemencia. ¿Cuántas veces hemos dicho, se merece eso? Se merece lo que está pasando. Pero la clemencia nos habla de no darle a la persona lo que se merece. Sí es cierto que por sus hechos, sus desobediencias, se merecen cierto castigo, se merecen cierto padecimiento, cierto sufrimiento, pero la clemencia es, si eso se merece, es no darles eso. ¿Sí? Con una persona puede merecer la pena de muerte, pero la clemencia lleva de repente a que viva, pero encarcelado, o 30 años, o 25, o 20, o 15, o menos años, o conmutarle la pena por horas de estudio, de labores, ¿no? Entonces, a eso nos lleva la clemencia, a no darle lo que se merece. Y la misericordia también es parte de una vida piadosa, donde nosotros amamos a las personas, un amor que nos lleve a hacer el bien, que nos lleve a acciones a favor de esas personas, ¿sí? Que pueden ser personas que pobres, pueden ser personas con ciertas deficiencias físicas, pueden ser personas que necesitan realmente la ayuda en cierto momento. No necesariamente tienen que ser pobres, puede ser una persona que tenga las posibilidades económicas, pero que esté pasando momentos difíciles, ¿no? Entonces también una acción hacia ellos, ¿sí? Cuando hablamos de ser hombres piadosos en las escrituras del Nuevo Testamento, encontramos a un hombre, Simeón. Nos dice que era un hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel, que esperaba al Mesías, esperaba al Hijo de Dios, ¿no? Y también vemos en Pedro que nos habla de Lot, dice que era un hombre justo, ¿sí? Dice tenía un alma justa y sufría viendo cómo la gente a su alrededor o de estas ciudades, dice, actuaban, hablaban, ¿sí? Y el Señor lo libró, ¿sí? Porque creía en Dios. Ciertamente había hecho una elección en su vida, una mala elección, pero creía en Dios. Era un hombre que procuraba vivir diferente. Y entonces sufría por lo que escuchaba, por lo que sucedía ahí, ¿no? Y Dios lo libró. Y encontramos esas expresiones de la piedad o de un hombre piadoso.
Nosotros vivimos la piedad, o hemos visto y vivimos la piedad en relación a Dios, ¿sí? La cual debe traducirse de alguna manera en vivir en relación con nuestro prójimo, ¿sí? Vemos si la piedad en relación a Dios, la piedad en relación a nuestro prójimo. Como alguien ha dicho, una relación vertical con Dios y una relación horizontal con nuestro prójimo, y en lo cual debe manifestarse la piedad, ¿sí? No puede ser una relación vertical o piadosa en relación a Dios nomás y ser despreocupado o no interesarnos cómo nos relacionamos con nuestro prójimo. ¿Qué es lo que nuestro prójimo está viendo en hombres y mujeres que creemos en Dios? Sí. Le decía, acciones a favor de los necesitados, del pobre, del desvalido, de aquel que sufre o que no tiene esperanza. ¿Sí? Puede ser alguien también con comodidades económicas. No vamos a decir que ellos están exentos de pasar situaciones difíciles. Los hay, ¿no? Y también podemos decir, hemos recibido la gracia divina en Jesucristo. En Él ahora estamos en paz con Dios. Lo adoramos, conversamos mediante la oración con Él. Tenemos oportunidad de conocerlo más a través de las Escrituras. Es conforme a su voluntad, ¿no? Que conozcamos a Jesucristo y a quien le envió, al Padre. Eso procuramos hacer al leer, al estudiar las Escrituras, y también de guardar su palabra, de atesorar su palabra, como dice, en nuestro corazón, para no pecar contra Él, para tomar decisiones sabias, ¿sí? Decisiones que nos lleven a bienestar en todo sentido, en nuestra familia, en nuestra iglesia, ¿sí? Hacemos eso, ¿sí? Pero a los ojos de aquellos que nos contemplan, de aquellos que nos ven, ya sea en un centro de estudios, en un centro laboral, en nuestro vecindario, donde nosotros nos movemos diariamente, ¿no? Dice, como cristianos, ¿sí? Podemos decir, la responsabilidad ante ellos, ¿sí? Demostrar a través de nuestras acciones una vida piadosa. Creemos en Dios y mostrarles a ellos, como decimos, compasión, amabilidad, ¿sí? Ser generosos con ellos, mostrarles nuestra misericordia, que un día también Dios la mostró con nosotros. Ser paciente con ellos. Hay mucho de esto que podemos hacer frente a ellos y a favor de ellos, ¿sí? Somos responsables si ellos van a ir a la condenación sin escuchar el Evangelio, sin tener la oportunidad de creer en Jesucristo, de poner su confianza en cuanto a la salvación en la obra de Jesucristo. Somos responsables, ¿no? Y dice, de vivir en forma práctica una buena forma de vivir. Y cuando decimos una forma de vivir, buena forma de vivir, estamos hablando de que ellos digan, qué buena familia, qué buen hijo, qué buen trabajador, qué buen empleado, qué buen dirigente. No como porque nos comportamos como este mundo,
sino conforme a la palabra de Dios. Porque a veces decimos, qué buen dirigente, y después al dirigente lo están mandando preso, porque ha cometido fraudes, robos, ¿sí? Ha usado mal el dinero, ha recibido coimas. Entonces estamos diciendo, no queremos eso. Dice una buena forma de vivir. Podemos decir, buen padre, y de repente está defraudando a su familia. Está pecando contra su familia. Entonces no queremos cosas así. Aprendemos una buena forma de vivir cuando seguimos los principios, las verdades de Dios. Y una de las cosas es el amor al prójimo, el amor al enemigo. Y la palabra de Dios es claro en ello. El Señor Jesucristo enseñó que debemos de amar al enemigo. En su tiempo eso era muy difícil. Hoy día también, ¿sí? Amar al enemigo. Cuando leemos en Mateo capítulo 5, verso 43 al 48, dice, ¿oíste que fue dicho? ¿Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor Jesucristo, sí es cierto que hay que amar al prójimo, hay que amar a aquel que está cerca, hay que amar al hermano, ¿sí? Lo cual hemos oído, lo practicamos también, pero es muy difícil amar al enemigo. Pero el Señor Jesucristo dice, amad a vuestros enemigos, aquellos que son enemigos gratuitos, ya sea porque envidian que el creyente como estudiante tenga los primeros puestos, como estudiante muestre ser alguien capaz de aprender, que tenga habilidades. Entonces, algunos dicen, no, lo rechazan al creyente, ¿no? Algunos están en contra ya, se ponen en una posición contraria. Es igual en el centro laboral. El creyente también se hace de enemigos, ¿no? Y en el centro de estudio, en todo lugar, en la política, se encuentra esto, en el vecindario, ¿sí? Hay personas que toman una posición de enemigos, pero hay otros que solamente no aceptan, pero hay otros que llevan acciones en contra, ¿sí? Hay otros que quieren destruir al Hijo de Dios, ¿sí? No solo están en contra, sino que quieren destruir, que hacen planes para destruir.
pero dice, hay que amarlos a ellos. Lo vemos en la vida del Señor Jesucristo, ¿sí? Los amaba. Amaba a aquellos que, en este caso, el pueblo de los judíos, vamos a decir, tenían por enemigos a los samaritanos. Y así también a los galileos, ¿sí? Pero había un encono fuerte entre judíos y samaritanos. No, los judíos no aceptaban a los samaritanos, pero el samaritano hacía obras de tal manera que el Señor Jesucristo también nos enseña de esto, ¿no? Y el Señor Jesucristo, habiendo nacido en Judea, criado ciertamente en Galilea, y los samaritanos al centro, y no se hacía problema con los samaritanos. Vemos muchos encuentros con ellos, haciéndoles bien a ellos, enseñándoles, sanándoles, predicándoles el Evangelio, y él era de judío, ¿sí? Pero la nación judía sí, como pueblo judío sí había un encono con los samaritanos. Pero el Señor Jesucristo dice, haced bien a los que os aborrecen. A los que le rechazan hay que hacerlo el bien. Necesitan en algún momento de nuestro favor, entonces ayudarles. Dice, hay que orar por los que os ultrajan. A veces cuando vamos a orar, decimos, oramos por aquellos que son nuestros familiares. Oramos por aquellos que son conocidos. Oramos por los que están en nuestra línea. Oramos por los que creen como nosotros o piensan como nosotros. Pero a los demás los dejamos de lado. Aun cuando conocemos su necesidad, aun cuando sabemos de que hay que orar, no lo hacemos. Pero el Señor Jesucristo dice, hay que orar por ellos. ¿Sí? Hay que orar. Que son personas que nos han causado daños, pero dice, hay que orar. Son personas que están buscando la forma de hacernos caer, están pendientes de nosotros, no para ayudarnos, sino para nuestra desgracia. Entonces dice, hay que orar por ellos, ¿sí? El mundo realmente no tiene ese estándar, no tiene eso en sus vidas, ¿no? Se ama a los que le aman, ¿sí? A los que están con ellos, a su grupo, a su collera, como decimos, lo aman, ¿sí? Pero no aman a aquel que es un enemigo, aquel que es contrario a ellos. A ellos hay que destruirlos. Al enemigo se le destruye, se le desaparece, se le causa daño, ¿sí? Nos reímos de la desgracia del enemigo, ¿sí? Y si es posible, como dice el dicho, nosotros hacemos leña del árbol caído, ¿sí? Es imposible realmente amar al enemigo. Decimos, para que esto sea posible hay que alcanzar cierto grado de espiritualidad. Hay que ser alguien con características sobrehumanas para amar al enemigo. Pero si el Señor Jesucristo está diciendo que hay que amarlo, entonces sí es posible. No está lejos de nosotros el poder hacerlo, ¿sí? También este mundo dice, ¿cómo vas a amar a tu enemigo? ¿Cómo vas a amar a aquel que te ha hecho daño? No es posible. Tú eres un tonto. Algo está mal en ti si amas al que te ha agraviado, al que te ha hecho daño.
en las diferentes etapas de nuestra vida, algo nos ha dañado, ¿sí? Algo nos ha traído un sufrimiento y a veces no habiéndolo curado, vamos a decir, o no habiendo obedecido a Dios, sostenemos eso. Y nos ha incapacitado, vamos a decir, en cierto modo. No somos las personas que el Señor desea para nosotros, ¿no? No somos personas alegres, no nos divertimos, no somos comunicativos o no estudiamos o no emprendemos ciertas cosas en nuestra vida. Algo ha pasado. Hemos recibido algo de alguien que nos ha dañado, ¿sí? En el Señor hemos aprendido que hay que ir adelante, que el Señor quiere que nosotros arribemos, progresemos, que Él quiere nuestro bienestar. Y esas cosas aprendemos a dejarlo en el pasado, ¿sí? Más bien vemos cómo ahora lo ha revertido el Señor. Pero son cosas, como alguien decía, son taras que llevamos, ¿sí? Si no nos desprendemos de ellos, hace nuestra vida difícil, complicada, ¿no? Y necesitamos desprendernos de eso. Y entonces alguien dice, eres un tonto. Esas personas te han causado daño. Por el proceder de ellos estás así. Y no es eso. Conocemos personas ancianas, dice, mis padres, por la culpa de tal. No es así. Cuando venimos al Señor, eso es cosa del pasado. Vemos que Dios ha estado con nosotros cuidándonos todo ese tiempo, a pesar de que ciertas personas nos causaron daño, ¿sí? En Mateo 18, Mateo 18, 21 al 22, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿ya? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Sí, ellos tenían esa enseñanza, ¿no? 7 veces, si se acerca 7 veces, ya perdónalo. Pero el Señor va más allá. Dice que hay que perdonarle cada vez que el ofensor viene y nos pide perdón, tenemos que perdonarle, ¿sí? No retener el perdón. Hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, lo dijo el Señor a Pedro, ¿sí? Y el Señor rompe todo ese concepto que ellos tenían, toda esa enseñanza que habían recibido. Ya van 6, diríamos, ¿no? Ya van 6, cuidado que ya viene el 7 y de ahí no hay perdón. Pero no. El Señor nos enseñó, si tu enemigo necesita, si tiene hambre, dale, si tiene sed, dale, ¿sí? Ese es el amor. Y no porque el Señor le dijo, ya te voy a dar y ya tú te la entiendes con el Señor, ¿no? Sino como muestra de amor, ¿sí? Cuantas veces vienes y tengo, toma, ¿no? No importa si me estás engañando, no importa si más adelante me doy cuenta que ese es tu modo de vivir, ¿sí? Muestro mi amor. A veces sé que ese es un modo, un estilo de vida, ¿sí? Aprovecharse de la gente, pero el amor me lleva a suplir esa necesidad, pero también a decirle la verdad de lo que está viviendo, ¿sí? En amor. Entonces, el Señor Jesús amplía, como dice, al enemigo, ¿sí? Si hemos de amar al prójimo, al amigo, al compañero, el Señor Jesús
rompe eso. Cuantas veces vengas, perdónale. No tengas un límite, ¿sí? No digas, ya, está en la coronilla, ya, o ya me llegaste a la coronilla, ¿no? Ya vas aquí, ya vas aquí. Sino, está bien, te perdono porque te amo, porque quiero el bien. No es bueno que estés viviendo de esa manera, ¿no? Amigos, enemigos, lo declara el Señor Jesús, que era anticuado, que era enviable. Solo amar al amigo, ¿sí? Ahora hay que amar al enemigo. Como dice, amar a las personas que nos aman, no hemos hecho nada, ¿sí? No mostramos nada al mundo. Si entre hermanos nos apreciamos, nos estimamos, nos queremos, nos ayudamos, eso no. Cuando la gente vea que aquel que nos ha hecho daño, nosotros le hacemos un bien, ahí sí, ¿no? Y ellos van a decir, no, ¡ay, cómo aman! ¿Cómo se aman los hermanos? Sino, ¿cómo aman los hermanos? ¿Sí? Al enemigo. Dice el amor al enemigo, dice, muestra al mundo que somos hijos de Dios. Al venir a Jesucristo, dice, Dios nos ha dado el derecho de ser sus hijos. Dios nos ha adoptado. Y como hijos mostramos quién es nuestro Padre. ¿Sí? Dios. Como hijos aprendemos a comportarnos como Él. ¿Sí? A tratar como Él. A amar como Él. Dice, así como Cristo nos ha amado. ¿Sí? Debemos de perdonar, ¿sí? Como Él nos ha amado. ¿Qué nos ha perdonado el Señor? ¿Sí? Nuestro pecado, nuestras rebeldías, una y otra vez ofendiendo su santo nombre, una y otra vez diciendo, soy la creación de Dios, o desvirtuando la creación de Dios, una y otra vez diciendo que este cuerpo que ha creado Dios es imperfecto, ¿sí? ¿Qué es lo peor de la creación? Que como ser humano me porto mal y digo, tú no has creado. ¿Cómo puede provenir alguien así de un Dios creador? De un Dios poderoso, de un Dios que hace las cosas bien, que dijo, bueno es lo que he creado en este día. Extremadamente bueno. ¿Cómo podemos decir? Pero a través de nuestros actos nosotros estamos contradiciendo a Dios, siendo borrachos, siendo asesinos, ¿sí? Codiciando, siendo mentiroso, no proclamando la verdad, ¿sí? Haciendo daño a nuestro prójimo. Entonces, estamos diciendo, ¿soy la creación de Dios? Mire, tenemos un cerebro que es sumamente maravilloso, creado ciertamente por Dios. Tenemos la imagen y la semejanza divina, ¿sí? Algo que Dios ha puesto de sí en nosotros. Y con nuestras acciones le decimos, no, soy todo lo contrario a lo que Dios dice. ¿Sí?
Entonces, perdonar es bueno, decían, pero no al enemigo. Pero el Señor Jesucristo dice sí. Y somos retados a amar como Dios nos ha amado, ¿sí? Como Dios nos ha amado. No a imitar a este mundo y sus deseos. Este mundo tiene sus formas de actuar. Como alguien me dijo una vez, ¿no? Pero así se dan las cosas, así funciona, así se sistema, ¿sí? Que hay que coimear, hay que sobornar, hay que aprovecharse del otro, ¿sí? Pero no es el principio divino así. Y lastimosamente son creyentes que lo dicen, ¿sí? No es vivir a los ojos de este mundo en forma piadosa, ¿sí? Alguien le dijo al Señor Jesucristo, ¿quién es mi prójimo? ¿Sí? Lo vemos en Lucas 10, 25 al 37. Dice el relato, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para mostrarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosas? Porque nuestros hechos evidencian lo que en el interior creemos o aquello que creemos y no se ve, ¿sí? Nuestros hechos evidencian también nuestras palabras. Podemos hablar y hacer otra cosa, o podemos creer y hacer otra cosa, ¿no? Entonces dice, ¿qué haré? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor le dijo, escrito está en la ley. ¿Cómo lees? ¿No? Era un intérprete de la ley, ¿sí? Era un escriba el que se acercaba con esta pregunta a Jesús. Dice, le respondió a Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y después dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es la relación con Dios, ser piadoso con Dios. Eso es lo que estaba diciendo, hay que amarle al Señor, que Él sea el ser más importante en nuestra vida, prioridad en nuestra vida diaria, en nuestro tiempo. Debe ser prioridad en nuestras decisiones, prioridad, ¿cierto? Pero también dice, tenemos que ser piadosos con nuestro prójimo, ¿sí? Y le dice el Señor Jesucristo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Él va preguntando por la vida eterna y el Señor le dice, está bien, haz eso. Ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Porque a veces decimos, yo me amo, pero no amo al prójimo. Ese es como un enlace, ¿no? Si nos amamos, amamos a Dios, y si nos amamos, podemos amar al prójimo. Y tenemos que hacerlo. Y entonces dice, haz esto y vivirás. Recuerden que Él va preguntando por la vida eterna. Y el Señor le dice, está bien. Pero dice que Él quiso justificarse. Y pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y ahí es cuando el Señor le relata, ¿no?, lo que nosotros conocemos como la parábola, ¿sí?, del buen samaritano. Y ahí Jesús le relata esto y le habla de aquel hombre que no fue atendido por personas que decían amar a Dios, que decían servir a Dios,
Pero cuando ven a la persona que ha sido asaltada, herida y tirada en el suelo, ellos no se acercan. Por su religiosidad, por sus creencias, por las enseñanzas recibidas, ellos no quieren contaminarse con alguien así. Y si era alguien que no conocían, menos, pues, ¿no? Y si era un enemigo, menos aún. Pero nos dice el relato que, nos dice la parábola, que un samaritano, un rechazado por un levita, por un sacerdote, ¿sí? Por un judío, podemos decir, hace misericordia, acciones de misericordia para con esta persona, acciones de amor, ¿no? Cura sus heridas, lo lleva al aposento, al hotel, podemos decir, lo lleva ahí y todavía dice, cuídemelo, y le paga, y si hace falta, cuando regrese le pago, dice. O sea, fue un acto, vamos a decir, completo a favor de esta persona herida. ¿Lo conocía? No lo conocía. No nos dice la parábola. ¿Que era amigo? No. ¿Que lo conocía? No. No preguntó, no vio si era judío, si era samaritano, de qué nacionalidad. Simplemente actuó. Un acto de misericordia. Si era enemigo, a él no le importó, ¿sí? Solo vio la necesidad del momento y actuó. Y entonces el Señor Jesucristo le pregunta, pues, ¿quién de esos tres te parece que fue el prójimo del que ayudó, del que cayó en manos de ladrones? ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el próximo? ¿Quién es el que le ayuda a esta persona? ¿No? Es el que usó de misericordia con él. Ni siquiera salió de la expresión como el samaritano, sino el que usó de misericordia con él. Y el Señor Jesús le dice, haz tú lo mismo, ve y haz lo mismo. Todo esto nos hace ver que para amar al enemigo, ¿sí?, hay que amarlo, hay que cuidar de él. Todo lo que esté a nuestro alcance, no importa el daño que nos haya causado, ¿no? Y eso evidencia que Cristo Jesús, que Dios nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha lavado, que somos una nueva criatura, que vamos a heredar la vida eterna, o que tenemos ya la vida eterna, ¿sí? Ante un mundo que no conoce a Dios, esperamos que ello lo acerque al Señor. Ante un mundo que rechaza a Dios, esperamos que acepten a Dios. Que rechaza a Jesucristo, sus enseñanzas, que acepten a Jesús y le sigan. Que acepten el reinado, la soberanía que tiene Dios sobre ellos, ¿sí? Que tengan la misma esperanza que los hijos de Dios tienen hoy en día. Que depositen su confianza en Jesucristo. Dice, ¿qué cosas haré para heredar la vida eterna? Y entonces, al final, dice, ¿quién de estos te parece, no?
pero Él fue preguntando por la vida eterna. Y realmente los actos, más allá de amar al que nos ama, es amar al enemigo. Eso es evidencia para un mundo perdido, de que Dios existe, de que Dios mora en nosotros, de que Dios obra en nuestro interior, ¿sí? Entonces el mundo creerá en Dios, creerá en Jesucristo. Dice, haz lo mismo, acciones, ¿no? No le dice, está bien, sino dice, ve y haz lo mismo. Piedad para con el enemigo, ¿no? Amar al enemigo. Y dice, haz lo mismo. Samaritanos y judíos no se podían ver, se odiaban, tenían en su historia algo que los separó, ¿sí? Hicieron algo que los separó, ¿no? Pero Jesús nunca tuvo problema con los samaritanos. Siempre está obrando a favor de ellos, ¿sí? Aunque los judíos tenían problema con los samaritanos, Jesús no lo despreció a ellos. Él sanó a un samaritano leproso. Cuando un pueblo samaritano no lo recibió y estuvieron sus discípulos pensando destruirlo y airados contra ellos, no fue así. Jesús no se los permitió que caigan, como dice, del cielo desciendan truenos y lo consuman, lo destruyan. Cosa que podía hacer, pero Jesús no. Se consideraban enemigos, ¿sí? También encontramos esta parábola ciertamente que hemos visto del buen samaritano, y también que Jesús les predique el evangelio a la samaritana, ¿no? Entonces tuvo acercamiento a los samaritanos, amó a los samaritanos, que con los judíos eran enemigos, ¿sí? Los amó. Y ese amor le llevó a comunicar el evangelio, a decirle la verdad, ¿sí? Ese encono que ellos tenían de cuál es el centro de adoración. Ustedes dicen en tal sitio y ustedes en tal sitio adoran. Y había un encono religioso. Y Jesús le dice, llegará el momento ni aquí ni allá, ¿cierto? Y así ha sucedido. ¿Acaso yo estoy pensando en el monte de Jerusalén o en el monte de Samaria para adorar a Dios? Existen todavía los samaritanos como pueblo, reducidos, pero existen. Y hacen su adoración y tienen sus creencias en cuanto a las escrituras. Parte de las escrituras nomás para ellos no aceptan los salmos, los proverbios, los libros históricos, los libros proféticos. Ellos esa parte obvian en su vida religiosa, ¿sí? Hasta ahora existen. Pero no, Jesús no se hizo problema con ellos. Más bien mostró actos de misericordia, como evidencia las escrituras, ¿no? Nosotros tenemos que amar al enemigo. Es un principio en la Biblia, ¿sí? Amar a ellos, a los que nos han causado daño. Amar como Dios los ama. Dice, Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Él no hace la diferencia, ¿no? Nos ama a sus hijos. Nos amó antes de ser sus hijos. Entonces,
es algo que tenemos que aprender de Dios. Y también que el amor no es palabras, sino son acciones, ¿sí? A favor del que necesita realmente, de aquel que sufre, de aquel que tiene una necesidad. Amor no solo al hermano que cree como yo, que ha venido, que ha depositado su fe en Jesucristo. Hola, hermano. Buenos días, hermano. ¿Cómo estás, hermano? Y los demás no, ¿no? Con los vecinos, más bien discutimos con los vecinos porque algunas cosas hacen que nos encolerizan o nos llenan, nos exaspera y decimos, no, esa vecina, ese vecino. Pero dice, hay que amarlos, ¿sí? El mundo dice, no, pues está bien ya que lo toleres, pero que no lo ames, ¿no? Pero dice el Señor, un principio, amar al enemigo, no solo al hermano, ¿no? Amar no solo a aquel que conocemos, no solo a aquel que está de acuerdo conmigo, va con mis ideas, que apoya mis ideas, ¿no? Y aquel que no apoya ya lo tenemos por enemigo, ¿no? No solo a tal persona hay que hacerle el bien, sino aún a aquellos que no están de acuerdo con nosotros, que no piensan como nosotros, ¿no? Amar no solo al círculo de amistad, ¿no? Tenemos todo un círculo, entonces ahí, ¿no? Y no dejamos entrar a otros, ni nos abrimos a otros, ¿no? Pero dice, hay que amarlos, vivir conforme a los principios divinos. Y hay que vivir eso frente a ellos y amar aún a los de diferente confesión religiosa. A veces decimos, no, está bueno con tal confesión religiosa, sí, ya, lo podemos amar a ellos, ¿no? Y le decimos hermanos, pero a otro le decimos ni conocido, ni primo, ni conocido. No, no es así. Dice el Señor, hay que amar a todos, hay que buscar el bien de todos. Que creen diferente respecto a Dios, a la Biblia, pero si somos hombres que conocemos la verdad, hay que transmitir, ¿sí? Hay que comunicarles, hay que conversar, no tenerlos por enemigos irreconciliables, ¿sí? Sino son personas que necesitan también de nosotros, son personas que tienen otras necesidades, son personas que por qué llegaron a ciertos grupos religiosos o por qué tienen tal confesión religiosa, ¿no? Posiblemente buscar que entendernos, ¿no? Pero si ellos necesitan y está en nosotros el poder brindarles la ayuda, lo hacemos, ¿sí? Amar al enemigo, un principio divino, un principio que va a mostrar quiénes somos, hijos de Dios, ¿sí? El Señor nos ayude en esto, en un mundo contrario en el cual vivimos, el mundo que no tiene este estándar o este principio en su vida. Entonces es difícil, pero no imposible. De ahí que el Señor nos dice, ama a tu enemigo. Entonces veamos cómo mostramos el amor a ellos. Oramos, Dios amado, tú eres el que nos da fuerza, tú eres el que nos enseña, tú eres el que nos lleva a tomar decisiones que son favorables a nosotros, Padre. Aunque no nos parece muchas veces, pero el vivir conforme a tus principios, conforme a tu verdad, trae sus frutos más adelante, Padre. Por un lado es confiar plenamente en lo que tú dices en tu palabra. Gracias te damos, Padre. Guíanos en nuestro diario vivir. Que este mundo sepa que somos hijos de Dios a través de nuestras acciones, más allá de nuestras palabras.
Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, bien, amigos, el Señor los bendiga y nos estaremos viendo en la próxima transmisión.